Hey amigos, bienvenidos a su canal de Melomanía Sempiterna, el canal donde hablamos del vasto mundo de la música y todo lo relacionado a ella. Mi nombre es Cedric y el día de hoy les traigo un video bastante especial que yo espero que sea el primero de muchos, del cual va a ser mi lista de los mejores 50 discos del 2025. Los que ya conocen el canal o los que ya han visto mis reseñas saben que no solamente me dedico a escuchar o reseñar discos de heavy metal o de rock, me encanta la música en general, me encanta escuchar desde rap, R&B, pop, música latina, indie, jazz. Entonces prácticamente en esta lista voy a tratar de incluir no solamente discos de metal y rock, si bien en general es de lo que más escucho, incluso es de lo que más pueden ver reseñas en el canal, reseñas de metal y de rock. Si ven por ahí algún disco o un artista que nada tiene que ver con el metal, no se me espanten. Realmente yo trato de abarcar muchísimo. Es algo que a mí me fascina la música en general y son discos que también me encantaron durante todo el año. Si bien hubo muchísimos lanzamientos desde que empezó el año en enero, incluso hasta el día de ayer que todavía salieron algunos, me di a la tarea de escuchar más o menos unos 240 discos. Entonces se me hizo súper difícil. Fue una batalla bien complicada el poder reducir a una lista de 50 discos todo lo que salió. Se me quedaron fuera otros discos que me hubiera podido encantar meter, pero ya hacer una lista más grande realmente se me hacía una barbaridad y el video iba a durar muchísimo. Entonces me encantaría saber en sus comentarios si es que concuerdan con alguno de los discos, si piensan que me faltaron alguno de los discos por incluir aquí, me encantaría saber sus comentarios. Ya saben que la mejor manera de echarme la mano es cualquier comentario, suscribiéndose, dando like para poder así llegar a más gente. Dando este intro, vamos a lo que viene. Melómanos, me di a la tarea de poder organizar todos esos 50 discos y los enumeré, mas sin embargo no tiene un peso jerárquico. Todos los discos me encantaron casi por igual. Si bien hay algunos otros que les di una calificación un poquito más alta, en su mayoría no me gusta meterle este es el número uno, este es el número 3, mi top 10, para nada. Todos los discos que vamos a mencionar aquí en adelante se me hicieron algo excepcional y no tienen ninguno es mejor que otro ni nada. Solamente lo hice para poder organizarme y mencionarlos en el video prácticamente. Ok, melómanos, me di a la tarea de poder o querer enumerar este listado simplemente por el hecho de organizarme y poder tener una mejor secuencia en cuestión de los lanzamientos y poder comentárselos en el video. No tiene ningún peso jerárquico, no hay un top 1, no hay un top 3, no hay un top 10 ni 20. En sí todos estos discos me gustaron por igual, ninguno es mejor que otro. Ok, entonces dando por entrada y dando entendido eso, vámonos a lo que viene. Ok, melómanos, me di a la tarea de enumerar el listado simplemente para tener una mejor organización en cuanto a las bandas, los discos y el video. No tiene ningún peso jerárquico, así como el número 50 y el número 1 me gustaron por igual. No hay un top 1, no hay un top 3, 5, 10, 15, lo que sea. Ninguno es mejor que otro. Todos los discos que se encuentran en esta lista me gustaron por igual. Ok, entonces dando entendido eso, vamos a empezar con este listado, melómanos. Hazer con su disco The Third Dimension que salió el 17 de enero. Es una banda canadiense que yo no conocía. Y en cuanto escuché este disco, me parece un disco bastante honesto, bastante sencillo. Es un thrash bastante agresivo que te recuerda ese thrash agresivo de los 80s, pero que a pesar de que el disco no ofrece nada nuevo a la mesa, no es técnico, no ofrece prácticamente nada que no hayamos escuchado ya. Es un disco que puedes disfrutar como enano desde la primera escucha que le das. Si tú eres un thrasher que le gusta este estilo de bandas que dieron o que nacieron en los 80s, créeme que es un disco que no te vas a arrepentir. Un thrash bastante directo y a la vena, muy agresivo de parte de estos canadienses. Impureza. Impureza sacó este disco Alcázares el 11 de julio y es una banda franco-española que tampoco conocía, pero dándome ahí como que un chapuzón en el canal de Season of Me, de repente los vi y me pareció bastante interesante la canción que había escuchado en ese momento, porque es una banda que combina lo que es el death metal, pero con toques de flamenco. Tiene un bajo fretless bastante sabroso en cuestión de todas las canciones, algunos arreglos orquestrales
bastante bien logrados que hacen que la experiencia sonora sea muy diferente a lo que podríamos escuchar en alguna otra banda de death metal. Prácticamente que una banda me pusiera algunos toques flamencos, yo prácticamente no lo había escuchado y hace un diferenciador bastante interesante a comparación de todas las bandas o todo el titipuchal de bandas que hay de death metal actualmente en la escena, y es un disco que me encantó muchísimo. Épica con su disco Aspiron, que salió el 11 de abril. ¿Qué más podemos decir de Épica? Y es una banda consagrada dentro de lo que es el symphonic metal. Y si bien este disco, a pesar de que es el noveno disco de la banda, más que venir a recordar que la banda sigue vigente, nos puede dar a entender que a pesar de que la banda ya tiene muchísimo tiempo en la escena, siempre se puede innovar e incorporar nuevos toques en cuanto a metal moderno se refiere, porque no solamente en este disco se pueden escuchar toques sinfónicos, sino que las influencias de metal moderno se escuchan bastante y lo lograron de una manera que no todas las bandas lo pueden hacer. Es un álbum muy sólido, emocional y directo, que creo que va a satisfacer a la base de fans de que vieron crecer a Épica, tanto a nuevos fans que no los conocían. Me parece que es un disco que Épica supo hacer de una manera bastante bien lograda, que puede atrapar a ambos mundos. Es un disco totalmente espectacular. Avatarium con su disco Between You, God, the Devil and the Dead, que salió en enero 24. Híjole, la verdad es que esta banda yo ya tenía muchísimo tiempo que la conocía, y en su momento cuando yo la descubrí me pareció una banda de Doom bastante mediana, bastante a secas, que si bien no era una banda bala, realmente su material me parecía bastante meh. Entonces cuando anunciaron este disco y cuando salió, realmente a la primera escucha es de esas bandas que totalmente me encantó. Es su sexto disco de estudio y de alguna manera esta banda trabaja un doom bastante, digamos, comercial, bastante amigable al oído, pero que de alguna manera refleja un doom bastante bien elaborado y donde integran muchos sonidos, muchos subgéneros como lo es el hard rock, el blues, y esa voz de la vocalista de Jenny Ann Smith es una completa maravilla. Creo que de las vocalistas en cuestión del dub se refiere, es bastante radio friendly, por así decirlo, y es lo que le da a esta banda como que ese toque un poquito más digerible en cuestión de otra banda de Doom, porque realmente no se hace pesada la experiencia, si bien tiene esos riffs tan característicos en cuanto se refiere al Doom. Creo que la cereza del pastel es la voz de la vocalista. Me pareció un disco bastante bien logrado y me gustó muchísimo. Castor Rat con su disco de Bestiary, que salió el 19 de septiembre. Otra cátedra de cómo se debe hacer un Doom, pero este estilo de Doom es muy total diferente al pasado, porque este Doom está lleno de fantasía, de riffs bastante densos, incluso con algunos tintes o estilo stoner en una de las canciones que realmente te meten en un viaje bastante medieval, y con una voz muy pop de parte de la vocalista, que incluso por algunas partes se me asemeja mucho a la voz de Stevie Nicks de Fleetwood Mac, y que siento que se mezcla muy bien con toda la parte instrumental de la banda. Me parece que es un disco mi favorito de Castle Rat, porque el pasado, si bien me encantó, creo que en este supieron reflejarlo de una mejor manera, incluso meter unos solos de guitarra que ya no solamente te refieren a ese doom tan característico, tan denso de bandas de los noventas. Don Ouroboros con su disco Bioluminescence, que salió en 7 de marzo. Y esta banda es un proyecto de progressive black post death metal con toques bastante atmosféricos, que está lleno de brutalidad, lleno de blast beat, lleno de tremolo, y una atmósfera típica de una banda de shoegaze, de post metal, post rock, pero que también le meten algunos ciertos toques progresivos, incluso influencias yaceras, y
Creo que lo que más me sorprendió es la voz tan extrema que maneja la chica Chelsea Murphy, con esas voces tan suaves y que de repente te saca algunos growls, algunos guturales que realmente el contraste que te meten en cada una de las piezas es algo bastante interesante que me encantó. Es un disco que creo que lejos de sonar a lo mejor muy extremo, las contrapartes o las dinámicas que tiene con las partes más suaves y yaceras hacen que se disfrute de sobremanera. Un disco impecable. Adrián Quesada con su disco Boleros Psicodélicos 2 que salió el 27 de julio. Me parece que este artista, que si quienes conozcan a la banda Black Pumas saben a quién me refiero, y me parece que Adrián en ese disco en particular está reinventando lo que fue la balada romántica latinoamericana que floreció a mediados de los 60s y de los 70s y que lo trae con un enfoque un poquito más psicodélico, con arreglos orquestrales, unos teclados bastante vintage y como lo comentaba, la psicodelia se hace presente de una manera muy particular e incluso tiene, bueno, creo que la mayoría del disco tiene invitados vocalistas que hacen y que incluso reinterpretan algunos clásicos que fueron incluso baladas o boleros, pero que lo hacen de alguna manera bastante pop, bastante comercial, que realmente le dan una frescura a este estilo de subgéneros que creo que prácticamente estaba muerto hace algunos ayeres, pero me encanta que este tipo de artistas se puedan aventurar y traerlo nuevo a la mesa con nuevos toques y nuevas dinámicas. Me pareció un disco fascinante. En su boca se quedó un pedazo de mi calma. Santu, con su disco Catarsis, que salió el 7 de enero. Santu es un artista colombiano que prácticamente canta R&B. Y este disco en particular siento que es un ejercicio de liberación emocional donde el artista expone experiencias como el amor, el desamor, la soledad y las relaciones modernas, pero tiene un punto bastante interesante porque si bien va mucho del R&B, también tiene cosas de rap y de incluso podrá decir de trap o de soul en algunas partes, pero que lo hacen de ver de alguna manera bastante contemporáneo y bastante vigente y bastante, creo que la palabra es una delicia auditiva emocional, porque la voz de Santu refleja esa parte, algo muy emotivo, incluso muy sensual, muy romántico la voz, que realmente se hace una experiencia auditiva bastante bien lograda. Dissidia con su disco Deeper Wells of Meaning que salió el 28 de noviembre. ¿Qué más podemos decir que no se haya dicho ya en la reseña de esta banda? Es una de las pocas bandas que siento que actualmente está haciendo un progressive metal de calidad, bastante accesible, bastante bien elaborado, bastante técnico, donde los contrastes del vocalista me parecen algo totalmente impresionante. Los contrastes, las dinámicas, todo lo que hay en el disco de principio a fin me pareció una joya total y creo que fue mi disco favorito en cuanto a progresivo se refiere de todo el año, hablando en cuanto al subgénero de metal. Es un disco que es una maravilla completa. Changeling con su disco homónimo que salió el 25 de abril. Y este disco debut homónimo, más que banda, podría considerarse un supergrupo. Y quien está detrás de este proyecto es el exintegrante de Obscura, que es el señor Tom Fountainhead. Que si bien en este disco particular podría encasillarse como un disco de technical death metal, tiene texturas de progresivo, de jazz y muchas orquestaciones de cuerdas y que van ofreciendo y que van tejiendo toda una mezcla de virtuosismo más que nada en la guitarra, en el bajo fretless, en esa batería tan veloz y obviamente en las voces y obviamente es un disco bastante largo. La última canción prácticamente dura 16 minutos, entonces es toda una odisea y un viaje, pero es un technical death metal que si tú extrañas los antiguos trabajos de Obscura o si eras fan de Necrophagist, creo que este es un disco que sí o sí tienes que escuchar porque es un technical death metal de altísima calidad. Es un disco que realmente te funde en un viaje bastante virtuoso y técnico. Es una chulada. Helm's Deep con su disco Chasing the Dragon que salió el 20 de junio.
Este disco me parece que es una celebración del metal clásico de los 80s, pero con una producción mucho más moderna claramente, y es una montaña rusa de bastantes dinámicas, tiene velocidad, tiene riffs bastante veloces, coros bastante potentes y bastante pegajosos que te refieren a ese heavy metal de los 80s, y que están dentro de la nueva ola de lo que es el New Wave of Traditional Heavy Metal, que me parece que en particular esta banda creo que no tiene muchos reflectores. Realmente no vi muchas reseñas en cuanto a este disco, pero es una cosa bastante impresionante, que incluso está de bajista el señor Gallagher, de fama de Riven en este disco en especial, y creo que eso también le favoreció un poco en cuanto a la composición de las canciones, porque realmente es un disco que disfrutas de principio a fin. Es una total maravilla. Wolf Alice con su disco The Clearing, que salió el 22 de agosto. Yo a esta banda en particular ya la había conocido con sus discos anteriores, donde lo que dominaba bastante en las canciones era ese rock garajero indie bastante interesante, por a la vez poder decirlo bastante comercial, pero que me encantó. Y cuando salió este disco, creo que sí marca una evolución y es una ruptura estilística en cuanto a lo que la banda venía manejando, porque en este disco en particular se enfocan más en los pianos, en cosas indie y en ese soft rock, pop rock de los 70s al estilo Fleetwood Mac, que me parece algo bastante atrevido, pero que les funcionó bastante. Si bien creo que prefiero su material de antaño, ya escuchando el disco varias veces, me parece que lo hicieron de una manera bastante bien lograda, a pesar de que hayan cambiado un poco la fórmula de la banda. Hicieron un disco bastante interesante, la verdad. Star Force con su disco Beyond the Eternal, que salió el 11 de julio. Esta banda es una banda mexa que realmente yo no conocía, fue un amigo que me los introdujo, y desde que los escuché, yo no soy muy fan de las bandas mexas que cantan en español, porque siento que hay un poquito de dificultad al poder, en cuestión de las letras más que nada, componerlas y cantarlas. Siempre ahí tuve como que un dilema, porque nunca me habían gustado cuando una banda canta letras en español. Siempre me parece que es un poquito complicado al momento de externarlas y de cantarlas, pero esta banda en particular, si bien manejan canciones que cantan en español y en inglés, me parece que las partes que son en español están bien logradas. Es una banda de heavy metal con toques power, speed, donde presentan riffs veloces, una batería bastante rápida, unos riffs de guitarra que son bastante técnicos y bastante bien logrados, que es lo que realmente me impresionó mucho, porque es una banda que creo que no muchos conocen, pero que vale muchísimo la pena. Y este estilo de bandas que no son muy conocidas, pero que tienen un material de calidad, me parece que son bandas que realmente merecen la pena de que les den un foco y puedan crecer y tengan reconocimiento incluso mundial, porque este tipo de material realmente no le pide a bandas europeas, bandas americanas, que sabemos que tienen más reflectores y más popularidad, pero es una banda que como que en conjunto te crea en este disco en particular una atmósfera bastante cósmica y bastante interesante. Night con su disco Cult of the Serpent Sun, que salió el 14 de marzo. Esta banda, en resumidas cuentas, es como si metieras en la licuadora un Motorhead, un Venom, pero con unos riffs bastante de la New Wave of Traditional Heavy Metal, pero que de alguna manera lo hacen bastante peculiar. Yo nunca había escuchado el término de Black and Heavy Metal, y con esta banda lo escuché por primera vez y se me hizo tan extraño este subgénero, pero cuando te das a la tarea de escucharlo con esas voces tan cavernosas que parecen del Averno, es una experiencia bastante interesante, que prácticamente nunca había escuchado, pero que si bien la música te recuerda mucho a ese Judas Priest, a ese Iron Maiden de los 80s, pero ya lo mencionaba, con esa voz de ultratumba del cuate este, que hace que la atmósfera se vuelva bastante oscura y bastante densa. Creo que es una banda bastante única por el momento en lo que están trayendo a la mesa, y este disco en particular me voló totalmente la cabeza. Recordaré tus ojos al mirarme, te prenderé los puchos
Cancamusa con su disco Dopamina que salió el 7 de julio. Ya los que conozcan a esta artista chilena sabrán de la trayectoria que tiene, su proyecto solista que actual es lo que viene manejando, además de ser baterista actual de los Bunkers, y en este disco en particular nos presenta una combinación de un dream pop, un electropop bastante bien alegre, podrá decirlo, bastante bien mezclado, con esa voz tan característica que tiene ella, muy de ensueño, y con esa batería que creo que es tan reconocible de parte de ella y que reflejan su experiencia como una baterista profesional y crean un sonido óptimo, bastante agradable, a pesar de que las canciones van de la vena muy alegres. Y me parece que es un disco más, incluso más luminoso, incluso mejor producido que en el disco anterior. Pero personalmente yo me quedo con el disco con el que la conocí, que es el de Cisne Deluxe Negro. No me acuerdo cómo se llama ahorita, perdónenme. Pero este disco, la verdad es que a pesar de que es un pop un poco más comercial, me gustó muchísimo. Ginger, con su disco Duel, que salió el 7 de febrero. Yo prácticamente ya no tenía esperanzas a esta banda. Sus últimos dos discos me habían parecido bastante flojitos, bastante meh. Cuando anunciaron este disco y había escuchado un primer single, dije no, creo que no me va a gustar. Pero realmente cuando salió el álbum completo me cayeron totalmente la boca. Si bien continúan el sonido tan característico de la banda con esos riffs bastante agresivos al estilo Jen, esas polirritmias de parte de la batería y ese rango vocal de Tatiana que ya todos conocemos que alterna entre voces limpias y growls, me pareció un disco bastante bien logrado, bastante fresco, que creo que le dio una nueva identidad a la banda, a pesar de que los últimos discos no me habían gustado. Siento que sí fue un material bastante bien compuesto y todas las canciones me gustaron porque reflejan agresividad, melodía, emoción y esa eh, com complejidad que la catalogo incluso dentro de algunas bandas de progresivo. Me encantó el resultado que tuvieron en este disco en particular y realmente me voló totalmente la cabeza. Defecto, con su disco que salió el 31 de octubre. Esta banda yo la había conocido con su disco anterior y lo que más me había cautivado de esta banda era el vocalista, porque si bien la banda tiene mucha esa escuela de un Dream Theater con esa complejidad en cuanto a progresivo se refiere, tiene unas vocales que reflejan mucho a bandas de power metal incluso de los 80s y de los 90s. Y esta banda en específico es una banda de progresivo de Dinamarca y en este disco en particular me parece que la composición y la mezcla entre los instrumentos y la voz juegan un papel bastante bien interesante dentro de lo que podrá llamarse la escena del prog actual, porque tiene riffs pesados y bastante modernos, tiene voces limpias y emotivas, arreglos técnicos bastante interesantes y en particular es un álbum conceptual que explora el complejo y el paisaje inquietante de las enfermedades mentales. Entonces me parece que todo eso juega en conjunto y le vino a la banda, no sé si sea muy popular, pero la verdad es que este disco en particular me parece que le juega muy bien y creo que a pesar de que sea un álbum de metal progresivo, no se te hace tan pesado al escucha. Me parece que es bastante amigable para gente que no le gusta lo complejo o lo largo. Este es un disco que a lo mejor podría empezar por ahí. Me fascinó. Tal vez este sea algo que no todo el mundo le haya gustado, porque sé que hay banda que los ama, gente que los odia, pero para mí este disco en particular fue algo que me gustó muchísimo. Estoy hablando de Sleep Token con su disco Even in Arcadia, que salió el 9 de mayo. Si bien yo no considero a esta banda como una banda de metal per se, sí tiene algunos toques metaleros. Más que nada yo catalogo a esta banda como una de pop alternativo, metal alternativo, R&B con soul, pero tiene algunos ciertos toques de metal progresivo, de metal contemporáneo, incluso gent, pero prácticamente para mí ellos no son una banda de metal. Entonces, si una vez que tú te haces a la idea de que esta banda no tiene nada que ver con la escena actual del metal moderno, creo que lo puedes disfrutar incluso un poquito más, porque me parece que en este disco, si bien no creo que hayan alcanzado lo que hicieron el de Take Me Back to Eden, me parece que está bien logrado. Hay canciones bastante pegadoras, bastante pegadizas, con riffs bastante
potentes en algunas partes y una voz de un Bessel que te recuerda a una banda total de R&B como The Weeknd. Entonces para mí ese estilo de mezclas en este disco me pareció bastante arriesgado, pero que de alguna manera están bien ejecutados. No me pareció una aberración, no me pareció claramente lo mejor que haya salido del metal en mucho tiempo, claramente no, pero es un disco que me gustó y me agradó bastante. La banda Well and Woo, que sacó su disco Far From the Light in Heaven, que salió el 4 de julio. Y esta banda yo la había conocido ya con su disco anterior. Y es una banda de black metal, pero podría decir que es un black metal bastante hipster. Tal vez podría ser la palabra especial porque es bastante melódico. Si bien tiene fuertes elementos del black metal de los 90, también incluyen mucho de lo que es el castle metal. Y tiene muchas de las canciones están compuestas de una manera bastante digerible, a pesar de que es un disco de black, pero que a lo mejor fans que no son tan acérrimos a este estilo un poquito más extremo pueden encontrar algo interesante en esta banda. Tiene armonías de guitarras, riffs bastante melódicos y muchas capas sonoras y atmosféricas que, a pesar de que en algún momento puede sonar algo muy shoegaze, post rock a lo mejor, de repente tiene algo explosivo y unas voces bastante harsh que te resulta bastante interesante al escucha. Y líricamente la banda, incluso si ves la portada, en cuanto a la vez, sabes que explora como que una temática bastante medieval y bastante épica. Y eso me parece que le da el plus al disco porque se siente como un black metal bastante moderno, bastante digerible, pero que no deja de lado la agresividad de bandas de black metal de antaño. Ambush con su disco Evil in All Dimension que salió el 5 de septiembre. Y dentro de las bandas que sabemos que hay un revival impresionante del New Wave of Traditional Heavy Metal, Ambush en este disco en particular me pareció que se volaron la barda totalmente. Y podría decir que es el disco que más me gusta de la banda porque de alguna manera lograron homenajear a esas bandas de los 80s con ese estilo tan clásico, con ese dúo de guitarra, ritmos a medio tempo y mezclados con unos riffs bastante bien elaborados. Y la voz del señor Oscar Jacobson me parece que es una mezcla bastante bien lograda y es un disco que en cuanto lo escuché me pareció completamente una bomba y que te recuerda a esa vieja escuela de los años 80. Realmente es una cosa impresionante. Coheed and Cambria con su disco The Fire of Make Believe que salió el 14 de marzo. Si bien es una banda que ya es veterana dentro de lo que se refiere del rock progresivo, metal alternativo se refiere, es una banda que ya tiene muchísimo tiempo en la escena y que siempre ha traído ese concepto de Armory Wars a sus discos y este no es la excepción, si bien ya se basa como que en otra historia, siento que en este disco en particular trae a la mesa mucho de lo que la banda había hecho incluso en discos como de Good Apollo y es algo que me gustó muchísimo porque se siente esa esencia, esa vibra de ese disco en particular en este y la voz del señor Claudio Sánchez a pesar de que ya tiene varios años se mantiene intacta, se mantiene como la primera vez que yo escuché a la banda y tiene esos arreglos progresivos instrumentales bastante complejos por momentos, algunos pasajes bastante suaves, bastante melódicos que te refiere a un pop bastante incluso meloso, pero que los combinan demasiado con ese rock progresivo que hacen que al escucha sea bastante interesante y es de esas pocas bandas que a través de los años siempre han sacado material de calidad. Me impresiona la calidad con la que pueden componer y hacer los discos porque no muchas bandas actuales lo pueden hacer. Es totalmente una maravilla. Dynasty con su disco Game of Faces que salió el 14 de febrero. Si bien la banda continúa pegándose a ese sonido últimamente moderno del power metal melódico, bastante pegajoso, en este disco en particular creo que lo combinan de una mejor manera con esos toques modernos en cuanto a los riffs, si bien son bastante pesados, bastante agresivos, como que juegan o conjugan de una mejor manera con los teclados y tiene unos estribillos, unos coros
bastante bien construidos, bastante masivos, bastante pegajosos, que junto a la voz del señor Nils Molin hacen que sea un disco bastante alegre, bastante pegajoso y bastante disfrutable en cuanto al power metal más melódico se refiere. Es un disco que disfruté muchísimo. Helloween con su disco Giants and Monster. ¿Qué más podemos decir de Helloween? Después del disco homónimo que habíamos presenciado hace algunos años, donde ya prácticamente se volvían a reunir los tres vocalistas, en este disco en particular me parece que se mantiene fiel al sonido de Helloween de los 80s, discos como Keeper of the Seven Keys, donde puede escuchar algo épico, rápido, melódico e impulsado por unas guitarras de parte de los guitarristas de Sasha y de Kai, que me parece que juegan de una manera mucho mejor que incluso en el disco pasado. Y a pesar de que en este disco en particular Kai Hansen no tiene tanta participación en las vocales, me parece o incluso me gustó mucho más que el anterior. El único, lo que había comentado en su reseña es que la producción en cuanto a la batería me parece que está sobre encima de otros instrumentos, pero a pesar de ello el disco en sí se disfruta muchísimo, me encantó. Imperial Triumphant con su disco Gold Star que salió el 22 de marzo. La banda por excelencia de avant-garde, black, jazz, death metal, disonante, que son estos cuates de Nueva York, sacaron su disco más digerible hasta la fecha a mi parecer, pero a pesar de que el disco es un poquito más fácil de digerir, no deja de lado todos esos toques tan disonantes, tan jazzeros, tan de música extrema que hicieron a esta banda tan popular. Y me parece que esta banda es una de las más interesantes que han salido en los últimos años en cuanto a metal disonante se refiere, porque están trayendo y llevando este estilo de subgéneros a otras ligas de la cual nunca pensé que podrían hacerse. Y este disco en particular me pareció una maravilla. Spirit War con su disco El Dorado. Esta es una banda bien divertida. Creo que si eres fan de bandas como Volbeat, a lo mejor, pero también eres fan de un hardcore bastante agresivo, pero también disfrutas algo de humor, algo incluso para bailar o algo que realmente te pueda sacar una sonrisa, esta es la banda para ti. Si bien el sonido central de la banda es ese sonido muy thrasher, muy característico de un Slayer de los 90, y tiene ese crossover del hardcore de los 90, y todo esto lo aderezan con elementos country, por así decirlo, bastante del viejo oeste, pero que hacen que al escuchar durante todas las canciones te diviertas, de verdad te diviertes como enano. Es un disco muy divertido que a pesar de que puede sonar contraproducente, que cómo puedes mezclar trash con hardcore, con a cosas del medio oeste, podría parecer una barbaridad, pero la verdad es que es una cosa bastante bien lograda que realmente me fascinó. Es un disco muy divertido. Matt Maltese con su disco Hearst que salió el 16 de mayo. Este artista en particular es una mezcla muy característica de un sonido bastante irónico, bastante indie, pero con arreglos musicales bastante orquestrales por momentos, pero que en este disco suenan mucho más maduros y reflexivos que en sus discos anteriores. Y esta en particular se centra mucho más en las complejidades de hablando líricamente de una relación a largo plazo, como que la maduración y cuando se viene a clive. Entonces me parece que si eres un fan de un indie un poquito más suave, mucho más melódico, mucho más, podrá decir, no sé, incluso depresivo por algunos momentos, creo que este estilo de artistas y este disco en particular te puede gustar muchísimo. What con su disco Uncrossing the Keys, que es una banda de black que yo realmente no conocía, por ahí lo escuché en alguna página de internet, realmente no me acuerdo, pero cuando escuché el disco me parece que es un black death
que va más encaminado a algo un poquito trash, con esa agresividad, con esos riffs bastante veloces, pero que de alguna manera la atmósfera te va metiendo, te va creando en algo bastante oscuro, bastante gótico, incluso melódico por momentos, que es lo que realmente me gusta de una banda de black. Yo no soy tan fan de este estilo de bandas de black que producen en el garage de su madre en una casa llena de pulgas, que este estilo seguramente sin demeritar a ninguna de estas bandas, simplemente no es mi tipo, pero este estilo de bandas como WOT me parece una propuesta bastante interesante para la gente que no le gusta tanto el black metal muy crudo. Whitechapel con su disco Hymns and Dissonance, que salió el 7 de marzo. Me parece que la banda regresó al sonido tan característico que nos habían dejado por algunos momentos, que si bien se habían alejado un poquito de lo más extremo en discos como The Valley o King, me parece que en este disco en particular Phil Boseman, en cuanto a acción de las vocales, que prácticamente ya no hay voces limpias, hace un trabajo exquisito en cuanto a las vocales, en cuanto a las letras y en cuanto a la producción, en cuanto a la instrumentalización. Es mucho más agresivo que sus antecesores, pero que de alguna manera lograron como que retomar esa agresividad que habían dejado de lado por algún momento, y lo vienen a mezclar de una manera tan perfecta, tan agresiva, y esas voces del señor Phil me parecen una total barbaridad. Es un disco que me encantó. The Carlos Cowboys con su disco I Don't Wanna See You in Heaven, que salió el 16 de mayo. Como bien lo comenté en su reseña en su momento, me parece que es una banda que trae a la mesa ese sonido tan característico del madcore de los principios de los 2000, finales de los 90, bandas como The Dillinger Escape Plan, pero de alguna manera ellos lo están trayendo con toques un poquito más mainstream, incluso indie por algunos momentos, más poperos, pero que si bien son subgéneros que podrías decir cómo puede ser el madcore con indie o con pop, de verdad no tienen alguna cosa que yo le pueda ver mal al momento de la mezcla. Me parece que esos giros tan inesperados en cuanto al madcore y algo más pop se refiere están bien logrados, y me parece que es un disco de madcore totalmente impresionante. Lorna Shore con su disco I Feel the Ever Black Within Me, que salió el 12 de septiembre. Y hasta la fecha podría decir que es el disco que más me ha gustado de la banda de Lorna Shore, si bien la incorporación de Will Ramos le trajo a la banda una popularidad que no tenían anteriormente. En este disco en particular, los toques sinfónicos y de metal extremo moderno que le pudieron aderezar en cada una de las piezas, me parece que fue de gran importancia, de gran calidad, que entiendo que no a toda la gente que ama el deathcore le pueda gustar esta faceta un poquito más sinfónica de la banda, pero me parece que hablando de deathcore moderno, Lorna Shore es una de las mejores bandas actualmente. Es un disco que me encantó. In Morning con su disco The Immortal, que salió el 29 de agosto. Y creo que este disco es la culminación de su estilo. Si bien en los discos anteriores de la banda me parecía que esa esencia tan densa, tan pesada que manejaban, si bien no podía gustar a muchas personas, en este disco en particular, la belleza melancólica que te trae en cada una de las piezas y esa complejidad progresiva que podemos escuchar con las voces tanto limpias como gross de parte del vocalista y del guitarrista, me parece que es el equilibrio perfecto, y fans a lo mejor de un Opeth es una banda que podrían apreciar demasiado, incluso gustarles, porque realmente es algo totalmente magnífico. Labyrinth con su disco In the Vanishes Echo of Goodbye, que salió en enero, y esta banda sigue sorprendiéndonos y poniéndonos en la mesa que es una de las mejores bandas de power metal, que ya tiene sus ayeres claramente, pero que sigue reafirmando que todavía a pesar de los años se puede hacer un power metal de calidad, y una voz
que realmente no le pide nada a nadie allá, vocalistas consagrados dentro del power metal se refiere, y en este disco en particular los elementos progresivos y épicos y el hábil trabajo de parte de las guitarras me parece que entregan un resultado bastante bien logrado que incluso te podría recordar a sus discos de antaño, como es el Return to Heaven Denied, que me parece que es una de sus obras cumbres de la banda, pero que en este disco en particular puedes llegar a escuchar cosas de ese disco e incluso me parece que está un poquito mejor logrado que el anterior, el de Absurd Circus, que también es un discazo, pero este en particular me gustó mucho más que el anterior. El alma del triste no se ilumina en la autocompasión, solo en la acción hay manifestación divina. Vuelve y camina la ruta. El B con su disco artesanal que salió el mes de julio. Para los que ya son a lo mejor fans del rap o conocen a la banda Los Aldeanos, sabrán a quién me refiero. Y este rapero cubano sacó su más reciente disco de estudio, que a pesar de que ya tiene bastantes años en la escena del rap, sigue trayendo un producto bastante bueno en cuestión de composición a letras me refiero, y que este disco en particular es un poquito más reflexivo, más emotivo y un poquito más consciente, donde el B comparte su visión del mundo y cómo el crecimiento personal y la importancia de la coherencia en cuestión de el arte y la sociedad pueden jugar de alguna manera bastante, bastante mediática por así decirlo, pero que a pesar de ello suena bastante vigente, porque como lo comentaba, a pesar de que el rapero ya tiene varios años en la escena, en cuanto tú escuchas las letras, se escucha una producción y una composición bastante bien lograda. Bianca con su disco homónico y debut Bianca que salió el 31 de octubre. Madre santa, este disco yo no lo conocía hasta apenas hace algunas dos semanas. Y madre santa, de verdad es algo tan interesante que bandas puedan seguir aportando un proyecto o una musicalidad un poquito más diferente de lo que venimos o tenemos acostumbrados a escuchar. Este es un proyecto italiano que me sorprendió de sobremanera. Si bien yo no soy muy fan del black metal, este proyecto, esta banda en particular, lo logran mezclar con tintes atmosféricos, doom y unas cosas algo allí avant-garde que me resultan bastante sorprendentes y que en cuanto yo escuché esas vocales de la señorita Bianca Lowbrock me parece algo que no había escuchado, pues creo que nunca. Si bien algo más parecido podría ser algo que podría escuchar en Mesa o incluso tiene cosas de Cradle of Field, me parece que esa combinación de ambas partes está lograda de una manera tan exquisita que me voló la cabeza totalmente. Desiderium con su disco que hizo de Pala salió el 14 de marzo y este es un proyecto de un solo hombre y yo lo único que puedo decir es que es una oda progresiva hecha y derecha. Tiene pasajes melódicos bastante progresivos, riffs bastante elaborados, agresivos, algunas partes más suaves, voces growl, voces limpias. Y me parece que es un reflejo de lo que una banda en cuestión de progresivo se refiere cuando mezclas black y death y lo haces de una manera tan interesante como lo hizo Open en los 90s. Me parece que este proyecto en particular es algo que merece muchísimo la pena y que sí o sí, si eres fan del progresivo, tendrás que darte la obligatoria escucha de hacerlo, porque es un disco que no te vas a repetir, es una total belleza. Death Heaven con su disco Lonely People with Power. Y después del disco que hicieron puramente shoegaze de lo que fue el Infinite Granite, me parece que la banda regresa con un sonido un poquito más extremo, sin dejar de lado esos toques tan post, tan shoegaze que ya nos tenía acostumbrados la banda, pero de alguna manera en este disco vienen a reafirmar que todavía pueden hacer música extrema y hacerlo con calidad. Y algo muy curioso, interesante, pues que cuenta con algunas colaboraciones ahí de parte de alguien de The Boy Harshes y de parte de Interpol, del señor Paul Banks, en algunas partes habladas en las canciones de Incidental, que me parece bien logrado, algo raro, pero pues ahí está, ¿no? Pero me parece que es un disco muy bueno, a pesar de que es de black metal, esos toques shoegaze, la verdad es que me encantaron muchísimo y es un disco que disfruté bastante. Buddy con su disco A Matter of Time.
Híjole, quienes conocemos a esta artista, ¿qué más podemos decir? Creo que este trabajo sigue una evolución a comparación del disco anterior de Bewitch y me parece que consolida su estilo un poquito más, podría decir un poquito de mejor manera hablando comercialmente. Si bien como que tiene cosas más pop, más indie, toda la base de en cuestión del jazz se refiere sigue estando presente, pero con unas orquestaciones un poquito más elaboradas, en cuestión a lo mejor de cuerdas y un sonido más amplio que si bien te podría referir que está evolucionando en cuestión de su carrera a comparación de trabajos anteriores, pero tiene manteniendo esa calidad del jazz vocal que ella maneja de su primer disco y de alguna manera lo logra mezclar de una manera bastante bien interesante en cuestión de popularidad. A lo mejor me refiero porque claramente se ve una clara inclinación hacia dónde quiere llegar, pero la verdad es que en cuanto a calidad no lo está dejando detrás. Me encantó este disco. A Legion con su disco de Ossuary Lens que salió el 4 de abril. Esta es una cátedra hecha y derecha de cómo un tech dead se tiene que hacer. A pesar de que el disco marca el regreso de su vocalista Ezra Haynes, que había dejado la banda en el 2014, me parece que este trabajo en cuestión de vocales está muy bien logrado, es bastante competente. Si bien personalmente prefiero al vocalista anterior, este disco en particular en cuanto a progresiones, a técnica, guitarras, bajo, batería y la voz, es bastante competente. Me parece que es un disco en cuanto al tech de lo mejor que salió, que claramente le hace o está peleando por ese trono con bandas como lo que es Fallujah, pero este disco en particular me encantó. Moron Police con su disco Pachinko, que realmente acabo de descubrir y de reseñar. Es una banda de Noruega que si eres fan del rock progresivo clásico de los 80s, de los 90s, incluso rock progresivo moderno, es algo que vas a amar. Si eres fan de Coheed and Cambria, Porcupine Tree, Yes, Gentle Giant, como lo comentaba en la reseña, incluso con ese humor tan absurdo que la banda tiene, me parece que es una odisea progresiva desde principio a fin que realmente no te vas a defraudar. Tiene toques pop, indie, progresivos, metaleros, prácticamente este disco tiene de todo. Y es una experiencia religiosa, podría decir, porque me encantó este disco. Yo le di un 10 perfecto y si eres fan, por favor, hazte un favor y vete a escuchar este disco porque realmente te estás perdiendo de algo interesantísimo. Testament con su disco Parabellum, que marca el regreso de estos reyes del thrash que sabemos que son de las pocas bandas ya clásicas que actualmente pueden ofrecer un producto calidad y siento que va mucho de la mano porque señores como lo es el Alex Skolnick y en compañía, siento que todavía a pesar de que ya son músicos consagrados siguen escuchando música nueva, moderna y eso lo pueden traer a la mesa al momento de componer porque en este disco en particular si bien está esa esencia trash de ellos, la tocan le ponen toques de black, de death, de metal moderno que hacen que la dinámica y los contrastes dentro de las canciones se escuchen bastante bien logradas. Tal vez el pecadillo sería eso, porque hay muchas canciones que de repente es un trash bastante agresivo, de repente mandan a una balada y de repente algo más black death metalero. Puede ser que por ahí no te guste demasiado, pero para mí eso fue un 10 totalmente. Cradle of Filth con su disco de Screaming of the Valkyries que salió el 21 de marzo. Yo no soy muy seguidor de la carrera de Cradle. Sí he escuchado sus discos más icónicos claramente y de... ¿qué será? A partir del The Hammer of the Witch es cuando realmente la banda me empezó a gustar muchísimo más. Ese sonido moderno fue cuando realmente me empecé a adentrar un poquito más en su carrera. Y este disco en particular creo que es la mezcla perfecta entre lo que fue su sonido prácticamente de los 90s, principios de los 2000s y lo que vienen haciendo con toques un poquito más modernos. Es esa mezcla del black metal gótico sinfónico con unas voces del señor Dani que si bien ya no está
en su punto más alto, siguen siendo bastante competentes en cuestiones de las voces, que ya todos saben la novela de lo que pasó, de la tecladista y demás. Me parece que todo está conjugado de una manera bastante bien lograda y me gustó muchísimo el disco. Century con su disco Sign of the Storm, que salió el 24 de enero. Otra de las bandas que traen a escena esa parte del New Wave o Traditional Heavy Metal, que vienen a traer ese sonido tan clásico de lo que fue como bandas como Iron Maiden. Esta banda específicamente en discos como el homónimo o Killers, bandas como Judas Priest, pero que de alguna manera esta banda, dentro de todo lo que salió de este subgénero del New Wave of Traditional Heavy Metal, fue de los que más me encantó y más disfruté, porque siento que se centran mucho en cuestión de esos riffs tan característicos, ese sonido tan especial de los 80s, con canciones bastante pegadizas. Tiene algunos himnos bastante bien logrados, incluso podría decir heroicos en algunas partes, que destaca por tener ese aire bastante vintage y bastante retro, que en algún momento de la historia de metal se había perdido, creo que en los 90s, y esta banda en particular lo trae con toques muy modernos, que realmente es un elixir. Caliuchis con su álbum Sincerely, que salió el 9 de mayo. Creo que me parece que es uno de los discos más emotivos, más sencillos. Hablando, no que digas. Caliuchis con su disco Sincerely, que salió el 9 de mayo. Me parece que es uno de sus discos más vulnerables y más emotivos hasta la fecha, y que están fuertemente influidos por el nacimiento de su hijo y el fallecimiento de su madre, y en donde podemos escuchar muchísimos subgéneros dentro de este disco, que van obviamente del R&B, del neo soul, del dream pop, incluso del doo wop, pero lo hace de una manera con un tono en cuestión de voz bastante suave, bastante emotivo, bastante melódico, que hace que la experiencia se sienta bastante retro, bastante emotiva. Y la verdad es que a comparación de los discos pasados que había sacado, si bien ya no es tan, podría decir, radio friendly, porque creo que este no es el fin con el que se hizo, me parece que sí es su disco más honesto hasta la fecha, y eso me encantó. An Abstract Illusion con su disco de Sleeping City. Híjole, en cuanto al, lo comentaba en alguno de los videos, en cuanto a lo progresivo se refiere, esta banda en particular, los toques que le pueden aportar, llámese en Black, Dead, y esos sonidos bastante retros en cuanto a los sintetizadores se refieren, que te puede traer a recuerdos a la mente, no sé, una banda de los 80s o incluso soundtrack de películas de los 80s, como lo es Blade Runner. Y el disco en particular o en general está lleno de capas de ese estilo. Tiene riffs bastante agresivos, pero está lleno de sintetizadores que contrastan de una manera bastante bien lograda, junto con todo, la guitarra, el bajo, la batería y las voces. Llámense las voces harsh o los growls, están de una manera conjugada, de una manera tan perfecta, tan bien lograda, que incluso me gustó mucho más que el anterior, el de WoW. Entonces me parece una banda que, si eres fan de ese estilo de bandas al estilo Opeth, es una escucha obligatoria. Olivia Dean con su disco de Art of Loving, que salió el 26 de septiembre. Es un disco perfecto. El álbum es una inmersión profunda, tierna, emotiva, melódica, en donde Olivia como que quiere dar a conocer las múltiples facetas en cuanto al amor se refiere, llámese romántico, platónico, familiar y propio. Y me parece que es una obra donde, más allá de los clichés del neo soul, tiene más inclinaciones a lo que fue el Motown de los 70s, y un sonido incluso con una influencia del rock, del soft rock de los 70s. A comparación de previos álbumes de Olivia, me parece que este está hallando como que una evolución muy importante en cuanto a su carrera se refiere, y es un disco que
Desde la primera canción hasta que acaba, perdón, me encantó. Es una joya. Mesa, con su disco de Spin, que salió el 11 de abril. Otra de las bandas que realmente me sorprendieron, que cuando salió el disco me agarró totalmente por sorpresa. Es una banda que canaliza perfectamente ese rock gótico de los 80s, como lo fue la banda Sister of Mercy o Killing Joe, pero lo trae a la mesa con ese subgénero de lo que es el doom metal de una manera, podrá decir, muy bien digerible, muy sencilla, que a lo mejor podrá sonar un poco comercial, pero que te trae a los oídos esa sensación tan oscura, tan densa, y las vocales de la señorita Sarah Bianchi son totalmente un deleite al escucha, suenan tan místicas por momentos que realmente te llevan en un viaje bastante, bastante especial. A Efanemer con su disco Utopy, que salió el 31 de octubre. Dentro de las bandas del death metal melódico, me parece que esta es una de las que más he disfrutado en los últimos años. A pesar de que en este disco en particular todo está cantado en francés, esto no le quita la experiencia, ni siquiera te aburre para nada. Es una banda que mezcla lo que es el melodeath con esos toques de neoclásico, de metal neoclásico, y de alguna manera lo hacen de una maestría tan especial, y esas voces tan desgarradoras de parte de la vocalista, me pareció un disco totalmente impresionante. Dime si te vas o si te quedas, dime si es de veras esta vez. Silvana Estrada con su disco Vendrán Suaves Lluvias, que salió el 17 de octubre. Este disco es algo catárquico desde el momento que lo escuchas. Me parece que es un proceso de transformación y de reconciliación con uno mismo. Si bien yo no suelo fijarme tanto en las letras, pero si te pones a escucharlas con detalle, me parece que es un viaje en donde tú puedes transmutar o transformar el dolor en algo bastante bonito. Si bien tiene algunas cosas bastante melancólicas, el disco te refleja como que esa calma, y que al final de la tormenta sale el sol. Es una experiencia totalmente mágica al escucha, y si bien en cuanto al sonido va mucho de la mano en cuestión de ese folk latinoamericano de los 70s, Silvana siempre se ha caracterizado por abordar ese género de la canción del autor, y en todas las canciones lo puedes escuchar en la voz de Silvana, en los instrumentos, y me parece que es un disco que, a comparación del pasado, es un poquito más alegre, pero que podría decir que me gustó más que el anterior, la verdad. Es un disco que disfruté muchísimo desde principio a fin. Y Fallujah Cenotaph, que salió el 13 de junio. El álbum es un ambicioso viaje astral atmosférico lleno de riffs agresivos, complejidad, solos, que ya los que somos fans de Fallujah, que realmente nos enamoramos. Incluso podría decir que te recuerda mucho a ese disco Dreamless, con los que la banda realmente se encumbró como una de las mejores bandas de tech deck con toques atmosféricos se refiere. Y en este disco en particular regresan a ese punto. Los últimos dos discos de la banda me han parecido bastante flojos, pero en este particular la banda dijo: quítate que ahí te voy, porque otra vez te traigo una cátedra de técnica, de agresividad, con voces que realmente van desde las vocales limpias hasta los harsh growls, y que lo hacen de una manera bastante espectacular. Y por último nos vamos con esta banda austrohúngara llamada Bergfried, que sacó su disco titulado Romantic 3. Es una banda que yo totalmente desconocía, pero que es una banda que celebra y mezcla esos estilos tan únicos de banda de los 80s, como lo fue el heavy metal, el glam metal, el AOR, el folk, y en cada una de las canciones como que te llega a tocar fibras de tu cuerpo que te recuerdan alguna etapa de tu vida. Me pasa algo bien particular que me pasó con esta banda, que durante las canciones te pasa esa parte de la nostalgia. Tiene algunos temas incluso, podría decir, bastante navideños en cuanto a los coros se refiere, pero que lejos de sonar incluso bastante pop, sí
no deja de ser pesado por algunos momentos. Y es un disco bastante interesante que yo cuando lo escuché dije, ah, caray, ¿qué es esto que estoy escuchando? Porque realmente te llega a tocar unas fibras de tu cuerpo bastante interesantes que no muchas bandas lo hacen en particular y esta lo logró. Me parece que es un disco muy curioso, pero que está muy bien logrado. Me pareció un disco excelente. La verdad es que si no conoces a la banda, por favor date una escucha porque es una cosa bien buena. Ok, melómanos, por mi parte sería todo. Ahí se fue lo que es mi lista de los 50 mejores discos del 2025. Yo sé que fue muy variado, cosas que a lo mejor no tendrían nada que ver o no tendrían que estar juntos en una lista. No me importa, es lo que yo escucho, es lo que reseño y lo que voy a estar reseñando aquí en un futuro. Si faltó algún disco que creen que no estuvo en la lista, me encantaría verlo en sus comentarios ahí en la cajita de YouTube. Les agradezco infinitamente que puedan seguir dando like, comentando, suscribiéndose y compartiendo para poder así llegar a más gente. De mi parte por el momento sería todo y nos vemos hasta la próxima.